Muchísimas bendiciones, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien les estará haciendo compañía el día de hoy, trayendo temas interesantes como toda la semana. Y hoy, más que es viernes, vamos a hablar directamente con un lenguaje más juvenil, más que puedan entender los jóvenes, y vamos a recordar que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espallac número 86 y tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, los jueves con servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche y los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Los domingos tenemos escuela dominical a partir de las 8 de la mañana y seguido nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Usted, amigo que nos escucha y quiere o siente visitar una iglesia, la invitación está abierta. Puede compartir con nosotros, brindar adoración colectiva a nuestro Dios y sobre todo escuchar la palabra de verdad que puede penetrar su corazón y convencerle de pecado. Así que estas son las informaciones que tenemos de parte de nuestra congregación. Usted que nos ve y nos escucha, gracias por siempre estar en sintonía y por ser de ayuda para mejorar en cuanto a nuestro manejo y hasta nuestro contenido para cada uno de ustedes. Y les recordamos a los que nos escuchan a través de Radio Ven, que nos puede ver a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Ahí están todos nuestros programas, todo nuestro contenido. Lo puede volver a ver, lo puede compartir, puede comentar y sobre todo puede suscribirse. Así que gracias siempre por estar en sintonía. El día de hoy vamos a estar hablando y vamos a continuar tratando el tema de la Reforma Protestante. Vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a hablar un poco acerca del trasfondo de la Reforma Protestante o antes de la Reforma Protestante. Y vamos a hablar de lo que la Iglesia romana reconocía como el orden que se establecía. Y este es que la Iglesia romana tenía la iglesia como si fuera la madre espiritual y el padre se supone que era el sucesor de Pedro, que esto ellos se basan en lo que cita el libro de Mateo 16, versículo 18. Y también se presentaba como el Papa, como si fuera el padre espiritual de todos los creyentes. Y se supone o establece la iglesia romana de que él era que trabajaba o participaba como mediador de los creyentes para la obtención de la salvación. Y de eso queremos hablar el día de hoy y también de que la iglesia romana consta todavía en la actualidad con los sacramentos y vamos a mencionar uno en particular que es el bautismo. Oigan cómo es el trasfondo del manejo de la iglesia romana, que trata de que un niño, si es bautizado, sus pecados son totalmente echados aparte, o sea, son fuera, desde su nacimiento, o sea, que la iglesia participa desde su nacimiento hasta la muerte del niño, con el fin, o sea, con el único fin de ellos era que fuese bautizado desde pequeño. Y también hay algo que también me llamó mucho la atención a medida que iba estudiando esta historia o este trasfondo que tiene la iglesia romana, y es que el sistema sacramental más importante que ellos consideraban es el de la misa, que se presentaba como el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que ellos lo hacían de una manera como si fuera, vamos a decir, de una forma literal. Y si lo vemos en el trasfondo bíblico, vemos que esto contradice lo que establece el libro de Hebreo, de lo que podemos aprender a medida que vamos leyendo. Otro trasfondo que podemos mencionar es el culto a los santos y a la Madre de Jesús, que establecen ellos que deben de ser tributados y ser adorados. Estos son algunos de los trasfondos históricos que puede tener la iglesia romana. Pero hay un punto específico donde me gustaría que nos centremos el día de hoy. Y podríamos mencionar y decir que este fue como la gota que derramó el vaso de que Martín Lutero tomara la decisión de clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Pero, como siempre hemos escuchado, y en la historia es algo que me causa un poco como de risa, podríamos decir así,
porque la intención de Lutero no era hacerse popular o llegar a que todo un pueblo, toda una masa, fuera a llegar a causar una protesta, sino que eran inquietudes y puntos que él quería debatir. Pero como la palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la estudias, trabaja desde tu interior, te manifiesta muchísimas cosas que pueden que no estén de acuerdo con lo que establece la palabra, y esto fue lo que aconteció. Y vamos a hablar acerca de las indulgencias. Y esta venta de indulgencia fue lo que, como le mencionaba, fue como que lo que destapó la incomodidad que sentía Lutero. Y podemos leer aquí que dice que esto consistía de que por tú comprar las indulgencias, el pecado o tus pecados pasados, presentes y futuros eran pagados. Por tú pagar, por tú cumplir con una cuota que establecía la Iglesia romana. Y si vamos a la historia, podemos ver en las 95 tesis, en su resumen de las 5 solas que hemos escuchado y hemos manejado y estamos trabajando también en este programa, podemos ver que esto contradice todo lo que establecía la Iglesia romana, las 5 solas. Y podemos ver que la venta de las indulgencias y de que mis pecados sean quitados por yo cumplir con un pago, no va de acorde con lo que establece la palabra de Dios en la carta de los Efesios. Y me gustaría leerlo, que conocemos bastante, esta cita, que dice en la carta de los Efesios capítulo 2, de su versículo 8 al versículo 10, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Y cuando le hablaba del inicio, le decía que el programa podría ser un poco diferente, y es que hablar de historia, que no está mal y es necesario que conozcamos la historia, a veces como que nos suele agotar, y usted que tal vez no conoce del Señor, queremos presentarle el trasfondo de que la Iglesia romana tiene sacramento, tiene ordenanza a quien usted debe de adorar, y sobre todo antes tenía estas ventas de indulgencia para usted poder ser perdonados mediante este pago, vamos a decir así, de sus pecados. Pero la palabra del Señor el día de hoy, que contamos por ese esfuerzo que hicieron los reformadores y las personas que tradujeron la palabra de Dios, hoy podemos leer en nuestro lenguaje y ver que por gracia usted y yo hemos sido salvados. Que no necesitamos un intermediario en la misma condición que yo humana, o sea, un sacerdote, para el perdón de mis pecados. Sí necesitamos de un sumo sacerdote que es Cristo. Y esa es una de las solas que más a mí me gusta, principal, sola Escritura, porque a través de esta puedo conocer la sola de solo Cristo. Es esencial que entendamos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario redime todos nuestros pecados, nos conecta a Cristo. Mediante la gracia de Cristo podemos obtener salvación. Mediante la fe en Cristo podemos acercarnos confiadamente y recibir la salvación. Y mediante el conocer las Escrituras podemos deleitarnos y en conocer toda la historia de la humanidad desde el inicio y de lo que nos depara en la ciudad celeste, que es con nuestro Cristo Jesús. La Iglesia Católica, o vamos a decir más bien, la Iglesia Romana, tenía alta corrupción en cuanto al manejo, vamos a decir en cuanto del dinero, porque se incumplían lo que establece la palabra del Señor. Los feligreses o los evangélicos o los conocedores de Cristo no tenían acceso ampliamente a lo que establecía o lo que establece la palabra del Señor, porque como ellos establecían que el Papa era su padre espiritual y era quien imponía las reglas, vamos a decirlo así, o quien imponía lo que se debía de hacer en ese momento, impedía que las personas tuvieran un acceso grande o sin restricciones al Señor. Y por eso los reformadores, que no inicia
con Martín Lutero, sino con personas atrás, podemos decir y podemos agradecer a Dios por lo que Él permitió que se hiciera. Usted que me escucha, joven, así, específicamente a usted, reconozca que usted ha recibido mediante la gracia del Señor la salvación. De que usted no tiene que cumplir con obras, no tiene que cumplir con unos requisitos establecidos por el hombre, implantado por estamentos de la sociedad, o vamos a decir de forma jerárquica en una iglesia, sino que directamente mediante Cristo, mediante su gracia, usted es salvo. El perdón de sus pecados, y algo que sí me gusta, y es que la Iglesia romana sí reconoce que el perdón de pecados viene mediante Cristo y reconoce a Cristo, pero con la salvedad de que usted tiene que pagar por ellos. Y si sus pecados tenían un nivel mayor, usted pasaba lo que escuchamos que es el purgatorio, y si llegaba ahí ya era porque usted en vida no cumplió con el pago, vamos a decir, o con las ordenanzas que tenía la Iglesia Católica. Pero Cristo, solo Cristo, nos muestra a nosotros que a través de su sacrificio, que a través de su palabra, que a través de su gracia, que a través de la fe, podemos tener acceso para la salvación mediante Él. Y también me gustaría que leyéramos esta cita que conocemos bastante, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, que lo conocemos mucho, versículo 16 dice, porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tener vida eterna es por gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido que usted, por las buenas obras de caridad, los buenos tratos que pueda usted tener con los demás, el nivel de amabilidad que usted pueda brindar, eso no le garantiza a usted la salvación. La salvación se la garantiza Cristo, su sacrificio a través de la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y sí, por sus pecados pasados, por sus pecados actuales y por los pecados futuros, sí, Cristo murió por todo ello. Pero ¿qué necesita usted ahora? ¿Qué establece la palabra de Dios? Reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Y sobre todo, que nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados. Y reconociendo, sin dejar de un lado, y siempre mencionamos esto, y es que Jesús tuvo una madre, que es María, y lo establece la palabra del Señor. No hay méritos para María, porque ella cumplió con una ordenanza que ya estaba establecida en la palabra del Señor. Usted recibe el perdón de sus pecados por los méritos de Cristo. Recordemos que nosotros somos salvados por Cristo, vivimos en Cristo y Él viene a morar en nuestra vida por su sacrificio. Y me gustaría mencionar esto que dice, sin embargo, al usar únicamente las Escrituras, uno puede ver que la Biblia enseña que la obra de Cristo en la cruz es la única base para nuestra salvación. La única base para mi salvación, la única base para el perdón de mis pecados es Cristo. No son los sacramentos, no son la compra de las indulgencias, no son el rendirle culto a los santos. Esto se establecía en la época de la Edad Media, y eso establecía la Iglesia romana. Esta revolución, podríamos decir, esta reforma que es la reforma protestante, es un parámetro para establecer la diferencia y rendir vamos a decir así, y acudir cada punto esencial a la palabra del Señor, a la gracia del Señor, a la fe, a Cristo. Y sobre todo, después que entendamos estas 4 solas, podemos darle la gloria al Señor, que esta es la base de todo, porque esta es la intención de Cristo, de que le demos la gloria, toda gloria a Dios, por los méritos de Cristo. Esto es lo que me gustaría que el día de hoy nos quedáramos pensando y meditando. ¿Qué necesito yo hacer para obtener el perdón de mis pecados?
Bueno, la respuesta está en la palabra del Señor. Vamos confiadamente ante el trono del Señor y vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Primero, reconociendo que sí somos pecadores, reconociendo que necesitamos de un Salvador y reconociendo que necesitamos arrepentirnos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos va a recibir y nos va a perdonar y sobre todo nos va a brindar de su salvación. Pero eso no se limita aquí. Hay un trabajo de regeneración que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas a medida que conocemos la palabra del Señor. Que esa nos va transformando diariamente, que vamos leyendo la palabra del Señor y conociéndolo. Esto nos hace ver y nos hace poner un punto de vista totalmente diferente al que la sociedad o la historia nos quiere presentar. La Biblia es clara y es específica cuando nos dice que podemos tener la salvación mediante la gracia. No hay nada más hermoso que conocer la gracia del Señor. Y hay una gracia que es una gracia que cubre a la humanidad, que por eso no hemos sido consumidos. Y hay una gracia que Dios nos brinda, que es para la salvación. Usted que es joven, que está viviendo la vida y ha escuchado durante todo este mes hablar acerca de la reforma, eso tiene importancia para nuestras vidas, porque hoy podemos contar con el Santo Evangelio del Señor. Y el Santo Evangelio del Señor consiste en las buenas nuevas. Y las buenas noticias de salvación tienen un lado que tal vez no es tan positivo, que es la mala noticia de reconocer que eres un pecador y que necesitas a Cristo. Pero no necesitas cumplir con parámetros que pueda ordenar la iglesia, sino con lo que establece la palabra del Señor. Que debemos de conocer y entender que Jesús murió por nuestros pecados, que no es una iglesia la que nos acerca o la iglesia la que nos une a Cristo. Es Cristo que nos une al Padre, al único Padre que debemos de adorar y exaltar, que es lo que establece la palabra del Señor, y no como establece el trasfondo de la iglesia romana, que establece que el único padre espiritual era el Papa, sino que los reformadores vienen a desmontar toda esta idea y establecer a Dios, a Cristo, como el centro de la historia, de la vida, de nuestra salvación. Y te invito a ti que me escuchas, a ti que me ves, a que puedas introducirte al conocer la historia de salvación, de redención de tus pecados, de los pecados, y puedes ir a la palabra del Señor, que estamos hablando acerca de la historia, del trasfondo histórico, de lo que es la Reforma Protestante. Haz un alto y detente a escudriñar la palabra, a entender como Martín Lutero lo hizo en un momento en su vida y leyó las Escrituras y decía que el justo por la fe vivirá. Y para poder tener fe y vivir en esa fe, necesito conocer al Señor, pero necesito conocer sus Escrituras, necesito conocer la palabra del Señor. Y esa es la invitación que te hacemos. Ya no hay que comprar indulgencias, necesitamos acercarnos a Cristo mediante la palabra del Señor y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y si usted es creyente y ha tenido dudas de que, cometí una falta, que pequé el día de hoy y no estoy bien con mi relación con Dios, recuerde que Cristo murió por sus pecados presentes y murió por esos pecados que usted aún no ha cometido. Pero lo importante es que vayamos a las Escrituras y conozcamos a ese Cristo que nos brinda la palabra del Señor. ¿Y cómo evitamos pecar? Leyendo la palabra del Señor. Y no es que no lo vamos a hacer, sino que ya no seremos esclavos del pecado, ni viviremos atados al pecado, sino que la voluntad de Dios es la que nos va a controlar a través de su Espíritu Santo. El día de hoy fue más que un placer para mí compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea de edificación para sus vidas, y nos vemos en una próxima entrega. Para su hermana y amiga Joana Ulises, fue más que un placer.